Radio Praga Internacional, emisiones de la República Checa para el exterior. Un ciudadano colombiano condenado por terrorismo en Chequia, un nuevo fósil de artrópodo y una exposición dedicada a la dinastía de los Přemyslidas. Esos son los temas que veremos en esta nueva emisión de Radio Praga Internacional. Hola a todos, soy Cristina y os saludo este jueves desde nuestros estudios de la capital checa. En primer lugar, en el programa de hoy echamos un vistazo al caso de un ciudadano colombiano condenado por terrorismo por incendiar autobuses del transporte público de Praga. Actualmente sigue sin pagar la indemnización prometida y es por eso que se enfrenta a un embargo. Más adelante descubriremos junto a los científicos checos un fósil de una especie desconocida de artrópodo de hace casi 450 millones de años, que fue encontrado en la capital checa durante las obras para la construcción de la nueva línea de metro D. Por último, el Museo Nacional inauguró la mayor exposición del año dedicada a la dinastía de los Přemyslidas, la familia que transformó el antiguo Principado checo en un reino y marcó la historia de Europa Central. Todo esto y mucho más en el programa de hoy que os animamos a seguir escuchando, pero primero pasamos ya con las noticias del día. Noticias. Más del 10% de la población de Chequia está formada actualmente por extranjeros y las empresas aseguran que sin ellos muchos sectores dejarían de funcionar. Según un análisis de la televisión checa, industrias como el transporte, la producción alimentaria y las fábricas con turnos continuos dependen cada vez más de mano de obra procedente del extranjero, sobre todo de Ucrania, Kazajistán y Moldavia. La directora de la agencia de empleo Manpower Group, Jaroslava Rezlerova, afirmó que la economía checa ya no puede funcionar sin trabajadores extranjeros. Las empresas advierten además sobre los obstáculos burocráticos y las cuotas limitadas para contratar personal fuera de la Unión Europea. Aunque el programa gubernamental de trabajador cualificado tiene capacidad para 30.000 solicitudes al año, en 2025 solo se tramitaron unas 11.000, debido a la escasa capacidad de los consulados checos en algunos países. La Central Nacional Antidrogas de Chequia propuso presentar cargos contra 22 personas acusadas de fabricar y distribuir drogas. Según informó la portavoz de la unidad, Lucia Šmoldasová, la organización importaba desde Ucrania y España sustancias necesarias para producir pervitina, una metanfetamina muy extendida en el país. Durante los registros domiciliarios, los investigadores incautaron más de 1 kilogramo de droga y materiales con los que se podrían fabricar otros 9 kilogramos adicionales. Los bomberos lograron extinguir el incendio forestal que se declaró el sábado en el Parque Nacional de la Suiza Bohemia. Tras anunciar este jueves el fin de las labores de extinción, las autoridades entregaron la zona afectada a la administración del parque para su vigilancia durante los próximos 14 días. El fuego arrasó unas 100 hectáreas de bosque y en el momento más crítico participaron más de 540 bomberos y 8 helicópteros. La Comisión Europea envió una serie de preguntas a las autoridades checas sobre la solución adoptada por el primer ministro Andrej Babiš para resolver su supuesto conflicto de intereses relacionado con el holding Agrofert, informó el portal Seznam Zprávy. Babiš transfirió en febrero las acciones de la empresa al fondo fiduciario RSVP Trust, tras lo cual el Fondo Estatal de Intervención Agraria concluyó que la medida cumplía con la legislación checa y europea y permitió nuevamente a Agrofert acceder a subvenciones comunitarias. Sin embargo, según el citado medio, Bruselas considera que las explicaciones presentadas por Chequia podrían no ser suficientes y estudia abrir una auditoría formal. En caso de confirmarse irregularidades, la Unión Europea podría exigir la devolución de las ayudas concedidas al holding. El ministro checo de Exteriores Petr Matýnka se reunirá este viernes en Berlín con su homólogo alemán Johann Wadephul en su primer encuentro bilateral oficial. Ambos firmarán un memorando para prolongar hasta 2037 las actividades del Fondo Futuro Checo-Alemán, creado tras la Declaración Checo-Alemana de 1997 y dedicado a apoyar proyectos conjuntos en cultura, educación y protección del patrimonio. Con motivo del 81 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, Matýnka también depositará flores en el memorial de Plzeňci, situado en el lugar donde los nazis ejecutaron a cientos de checoslovacos, entre otros. Durante su visita a la capital alemana, el jefe de la diplomacia checa se reunirá además con el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Bundestag, Armin Laschet. Según Matýnka, la elección del 8 de mayo para la visita representa un gesto importante que va más allá de la diplomacia habitual.
La ex embajadora checa en Siria, Eva Filippi, y el antiguo jefe de protocolo presidencial, Jindřich Forejt, se incorporarán al equipo asesor del ministro de Relaciones Exteriores de Chequia, Petr Matčenka, según informó el portal i-Rozhlas. El nuevo consejo será presentado oficialmente la próxima semana. Filippi confirmó su futura colaboración con el ministerio y aseguró que puede aportar su experiencia en Oriente Medio, región en la que trabajó durante más de 30 años como diplomática. Para este viernes se esperan cielos mayormente nublados en la República Checa, con precipitaciones ocasionales a lo largo de todo el territorio. Las temperaturas diurnas rondarán los 15 grados, alcanzando máximos de 19, y por la noche las temperaturas podrán bajar hasta los 8 grados centígrados. Y estas han sido las noticias con Radio Praga Internacional. Después de un año, aún no paga la multa. El ciudadano colombiano que atentó contra un garaje de la empresa de transportes de Praga y fue condenado a 8 años de prisión, se comprometió hace un año a pagar los 4.700 euros que debe por dañar 3 autobuses praguenses, pero aún no lo ha hecho. Se sospecha de una conexión rusa con este caso. Los detalles con Gonzalo Núñez. De verdad lamento mucho mi accionar. De verdad que lamento mucho mi accionar. Esas fueron las escuetas palabras del implicado hace casi un año. Se trata de un ciudadano colombiano que fue condenado por el Tribunal Municipal de Praga a 8 años de prisión, deportación y a una multa de 115.000 coronas checas, alrededor de 4.700 euros, que entonces se comprometió a pagar cuanto antes. ¿Cuál fue su delito? Pues atentar contra un garaje de la empresa de transportes de Praga, dañando 3 autobuses. Fue condenado por terrorismo. La condena pudo incluso ser peor. En primera instancia se hablaba de cadena perpetua por terrorismo. El acusado aceptó el pago de la indemnización y la deportación, ya que formaba parte de su acuerdo con la Fiscalía. Pero la portavoz de la empresa de transportes de Praga, Aneta Řehková, declaró recientemente a Radio Journal que aún no han recibido nada del dinero prometido. El condenado no ha pagado nada voluntariamente hasta el momento. La empresa de transportes de Praga está tramitando una ejecución bancaria contra él por dicha cantidad, 115.000 coronas, porque lamentablemente hasta ahora no hemos recuperado nada del dinero. Hace casi 2 años, en junio de 2024, este colombiano de entonces 26 años se metió en un garaje usado por la empresa de transportes en el distrito de Klichov, en Praga 9, donde se encontraban estacionados decenas de autobuses. Había sido reclutado a través de la red social Telegram. Un desconocido le dijo que le pagarían por incendiar autobuses del transporte público de Praga. Le ofrecieron 65.000 coronas por ello, 2.600 euros. El implicado aceptó y lo logró. Roció 3 autobuses con líquido inflamable, les prendió fuego y consiguió grabarlo todo con su teléfono móvil. Gracias a la rápida intervención de empleados de la empresa, el fuego fue extinguido pronto, pero el daño ya estaba hecho. Tras confesar su acto terrorista en junio pasado, el colombiano se comprometió a pagar la multa, lo que aún no ha hecho, por lo que ahora se enfrenta además a una ejecución bancaria. Actualmente cumple su condena en una cárcel checa. Según el fiscal de Praga, Martin Billy, aún existe la posibilidad de que la empresa de transportes reciba su indemnización. Aunque el condenado será deportado a Colombia, primero cumplirá su condena en nuestro territorio, y si trabaja durante su condena, parte de su salario se descontará para pagar la multa, declaró el fiscal Martin Billy a Radio Journal. Según el Tribunal Municipal de Praga, al colombiano le habían prometido estas 65.000 coronas a cambio de incendiar el garaje. Además, había seleccionado otros lugares para otro ataque incendiario, como un cine en el centro comercial Flora de Praga. Sin embargo, fue detenido antes de que se produjera ese ataque. Su objetivo, además, fueron 2 almacenes de materiales de construcción en Polonia, los que también logró quemar en mayo de 2024. La justicia polaca lo acusó entonces de un acto terrorista. Según la contrainteligencia local, actuó siguiendo instrucciones del servicio secreto ruso, tal y como informó la agencia Reuters el año pasado. Estas acciones fueron ordenadas, supervisadas y financiadas por una persona vinculada a los servicios secretos rusos utilizando la plataforma Telegram, afirma la contrainteligencia polaca, según la cual se han registrado casos similares en varios países de Europa Central y Oriental.
En 2024, el entonces primer ministro checo Petr Fiala también mencionó la sospecha de una posible conexión rusa en este caso. Sin embargo, esto no ha podido ser confirmado todavía. El colombiano dijo que no sabía quién lo había contratado para perpetrar estos actos. Un fósil de una antigua especie de artrópodo ha sido descubierta hace poco durante la construcción de la nueva línea D del metro de Praga. Se trata de un hallazgo que influye en las teorías sobre la vida durante la primera ola de extinción masiva hace millones de años. Más con Ivana Vonderkova. Las obras de construcción de la línea D del metro de Praga han derivado recientemente en un hallazgo totalmente inesperado, el fósil de una especie de artrópodo hasta ahora desconocida, cuya antigüedad se ha calculado en casi 450 millones de años. Los restos fueron descubiertos por casualidad por un científico checo en los escombros del nuevo metro, según contó a la radio checa el paleontólogo Lukáš Leibl del Instituto de Geología de la Academia de Ciencias. El hallazgo no fue puramente casual y se debió a los conocimientos del profesional que lo encontró, nuestro colega Radek Labucha. Este suele visitar este tipo de excavaciones con frecuencia y entre los escombros de diferentes obras de construcción busca cualquier cosa que pueda interesar a los científicos. Encontrar un fósil suele ser casual, pero Labucha tiene experiencia y es muy diligente. Además que realmente tuvo suerte. Al artrópodo le fue dado el nombre Somaspis labutai, en honor a su descubridor. Hace millones de años, en la era primaria, este ser vivía en las profundidades del mar, que entonces cubría parte del actual territorio de Praga, según aclaró Lukáš Leibl. Hace cientos de millones de años, el lugar donde actualmente se extiende Praga se encontraba en el hemisferio austral. Los continentes, como es sabido, se mueven del lugar y este territorio se encontraba muy cerca del Polo Sur, casi en donde actualmente está la Antártida. Parte de este territorio estaba bajo el mar, aunque no muy profundo, pero sí muy helado por estar cerca del Polo Sur. Sin embargo, los terrenos donde actualmente está la capital checa, que no estaban bajo el mar, se encontraban al borde de un inmenso continente llamado Gondwana. Ese supercontinente ocupaba los actuales territorios de América del Sur, África, India, Australia y la Antártida. De acuerdo con Lukáš Leibl, el descubrimiento de este fósil tiene una gran importancia. Según su interpretación, es como si en el río Moldava, que atraviesa la capital checa, apareciera de pronto un cangrejo gigante japonés. Lo digo por las grandes distancias entre esos lugares. Ya en aquella época, hace más de 448 millones de años, el territorio de Japón, así como el de África y el de la actual República Checa, se encontraban muy distantes, quizás más distantes que en la actualidad. Así que esos animales debieron haber vivido en determinados territorios del supercontinente Gondwana. Como comentó Leibl, el artrópodo del metro de Praga era como una cruza entre un trilobites y una araña, ya que su caparazón era bastante blando, a diferencia de los trilobites. Se distinguía del de los trilobites justamente por tener un caparazón mucho más blando, como la parte trasera de una araña. Su trasero era de forma redonda, pero, a diferencia de las arañas, lo tenía más aplastado. Su cuerpo estaba formado por solo 3 segmentos y era ciego, no tenía ojos. No obstante, la diferencia más importante con respecto a los trilobites radica en su caparazón blando, ya que la mayoría de los trilobites lo tenían duro, como los actuales cangrejos. Leibl insistió en que el nuevo artrópodo fue muy resistente, un tipo duro, ya que logró sobrevivir a todo, al menos durante un largo periodo. Además, tenía un pariente africano.
Así es, su pariente más cercano vivía en África del Sur y nosotros habíamos pensado que se trataba de un endemismo sudafricano que había vivido después de la primera ola de extinción masiva. Pero el artrópodo de Praga vivió incluso antes de esa ola y logró sobrevivir esa etapa de la evolución. Esto es muy interesante, ya que muchos otros animales adaptados muy bien a la vida en el mar se habían extinguido durante esa primera ola. Y a la especie del artrópodo de Praga, un animal muy discreto, se le puede apodar tipo duro, porque logró sobrevivir a todo. El fósil se encuentra en manos de los científicos de la Academia de Ciencias Checa y será sometido a análisis detallados. Los resultados de los estudios podrían ayudar a descifrar los puntos más discutibles de las teorías sobre la vida durante la primera ola de extinción masiva, que sucedió hace millones de años. Hola, mi nombre es Antón Gandarias Lecuona. Soy sobrino del deportado Ángel Lecuona, cuyas cenizas, junto a las de otros 5 republicanos del Estado español, yacen o descansan en el crematorio de Stražnice, en Praga. Allá por el año 2022 realizamos un homenaje a estos republicanos y fui entrevistado por una periodista de Radio Praga Internacional, lo cual me hizo una grandísima ilusión. Primero saber que hay una emisora de radio que lleva 90 años retransmitiendo y que me dieran voz. El año pasado, en el año 2025, fui otra vez entrevistado por Daniel Ordóñez, un gran periodista de Radio Praga que nos ha ayudado un montonazo, nos ha ayudado a divulgar la memoria de estos 6 republicanos del Estado español, entre ellos Ángel Lecuona, Enric Moner Castel, Pedro Raga Castel, Rafael Moya Pujol, Antonio Medina y Vicente Vila Cuenca. Con este vídeo lo único que quiero es mostrar todo mi apoyo a Radio Praga Internacional y que siga por lo menos otros tantos años como ha seguido hasta ahora. Muchas gracias y un gran abrazo desde Euskal Herria. Agur. Un saludo a Antón y a todos vosotros los que nos escucháis. Os recordamos que podéis enviar vuestros mensajes a Radio Praga Internacional a nuestro WhatsApp 00420 601 064 596 o emails a espanol@radio.cz. Poco a poco los iremos emitiendo en nuestras emisiones, todo lo que nos contéis, por qué nos seguís, qué es lo que más os gusta de Radio Praga y, en definitiva, qué significa esta emisora para vosotros. Una vez más, muchas gracias por todos los mensajes de apoyo y ahora seguimos ya con el último tema, la exhibición más grande de este año del Museo Nacional de Praga, que ha juntado más de 900 muestras pertenecientes a los Přemyslidas, una de las dinastías más importantes de Europa, y los detalles los traerá Lora Lukova. Joyería, armas y manuscritos. Esto y mucho más se puede encontrar en lo que es posiblemente la exhibición más grande del año del Museo Nacional de Praga sobre los Přemyslidas, una de las dinastías más importantes no solo para Chequia, sino para toda Europa. Con más de 900 muestras, la exhibición titulada Los Přemyslidas, una dinastía poderosa y su tiempo, junta las colecciones del Museo Nacional y alrededor de 70 otras instituciones checas y extranjeras. Los visitantes podrán contemplar piezas excepcionales que rara vez se exhiben al público. Entre los objetos más destacados figura el sarcófago románico de San Longinos, la corona real de Środa-Śląska, textiles procedentes de la tumba de Santa Ludmila, las joyas funerarias de Otakar II de Bohemia o Přemysl Otakar II, además de su espada y el anillo personal de Otakar I de Bohemia o Přemysl Otakar I. La Radio Checa conversó con Jiří Militky, uno de los curadores de la exhibición actual en el Museo Nacional, para conocer más detalles sobre esta imperdible propuesta.
Se podrán ver las joyas fúnebres de Otakar II de Bohemia, con su corona, orbe y cetro. La mayor atracción es, sin embargo, la corona de oro original del tesoro de Śląska en Polonia, escondido alrededor del año 1350. La corona en cuestión está envuelta en mucho misterio porque todavía se desconoce a quién podría haber pertenecido. La muestra también incluye un tejido de la tumba de Santa Ludmila de Bohemia, por lo que su historia y la de su hijastra Drahomira, quien la mandó a asesinar, también tienen su lugar en esta exposición, sin dudas, una de las más importantes de la región. Otro de los objetos más fascinantes de la muestra es la espada de Otakar II de Bohemia, con la cual, según las leyendas, combatió en su última batalla en 1278. Su imperio se extendió desde Bohemia hasta el Adriático. Junto con su caída, el poder de los Přemyslidas comenzó a declinar. La exhibición está dividida en 4 secciones temáticas, empezando por el establecimiento de la dinastía, entrando luego a su era real y terminando con su legado durante los tiempos de la Casa de Luxemburgo, detalló el curador Militky. La exhibición nos cuenta sobre los 4 siglos de existencia de una dinastía que llegó al poder alrededor del siglo IX y ya durante el siglo X tomó el territorio checo entero bajo su reinado. Es también una historia de cómo en el siglo XIII el reino de Bohemia se convirtió en una región sumamente importante en el mapa de Europa Central. Además, se observa no solo la historia de la familia reinante como tal, sino también la transformación de Bohemia y Moravia desde los finales del siglo VIII hasta los inicios del siglo XIV, en un contexto europeo más amplio. En una entrevista para la radio checa, el director general del Museo Nacional, Michal Lukeš, explicó más detalladamente la cronología de la exhibición. Desde estas paredes nos miran los miembros de la dinastía de los Přemyslidas. Esta exhibición nos cuenta su historia completa desde los tiempos míticos hasta el año 1306, cuando Venceslao III fue asesinado. Sin embargo, la exposición también nos señala los muchos misterios que todavía no hemos descubierto o las muchas preguntas que han permanecido sin respuesta. Así que, aunque sabemos que la gente en estos cuadros formaba parte de la dinastía de los Přemyslidas, los historiadores aún discuten y no pueden determinar con certeza quién es quién. De acuerdo con sus curadores, el propósito de la exhibición es contar la historia de los Přemyslidas de forma un poco diferente a lo que se presenta usualmente en los libros de historia. Los interesados tendrán la posibilidad de visitar la exposición en el edificio histórico del Museo Nacional de Praga hasta el 15 de octubre de 2026. Para más información se puede consultar el sitio web oficial del museo. La marca Jelinek es sinónimo de aguardiente de ciruela desde hace unos 130 años. Gracias al particular sabor de sus productos, consiguió sobrevivir las turbulencias del siglo XX y sigue cosechando éxitos en el mercado nacional e internacional. Más con Martina Kutkova. Los comienzos de la fabricación de aguardiente en la región de Vizovice se pueden datar en el siglo XVI. Entonces se trataba de una producción asociada a las fábricas de cerveza, donde se podían aprovechar los residuos de la producción cervecera. El clima del sur de Moravia desde siempre ha favorecido la producción de los árboles frutales. Sobre el año 1900 había en la región de Vizovice unos 77.000 árboles frutales y un 90% eran ciruelos. La fruta fresca, pero sobre todo frutos secos como las nueces, se vendía a Viena. Uno de los comerciantes más conocidos de la época era Karel Meisel, radicado en la ciudad de Zlín, que exportaba hasta 200 vagones de ciruelas secas al año. La época de bonanza terminó tras la ocupación de Bosnia por parte del Imperio Austrohúngaro, ya que se empezaron a importar ciruelas bosnias que tenían un sabor más rico y además eran más baratas. Vizovice ya no podía competir y los ciudadanos tuvieron la idea de venderlas en forma líquida.
Miroslav Motička, director comercial de la fábrica de Vizovice Rudolf Jelínek, explicó a la Radio Čeka los primeros pasos del procedimiento de la fabricación del aguardiente de ciruela tradicional checo. Tenemos que triturar la fruta suavemente para no dañar los huesos, porque contienen sustancias amargas que afectarían a la bebida. Si trituramos demasiados huesos, el aguardiente final sería amargo y de baja calidad. Explica Motička que los huesos no se pueden triturar, sin embargo su presencia durante la fabricación del aguardiente es esencial para que el producto final tenga su sabor característico a madera. El aguardiente de ciruela checo o centroeuropeo tiene que saber a hueso de ciruela. En esta región se fermentaba y destilaba desde siempre con los huesos. Un tanino suave y el sabor a madera son, para mí, una de las características más importantes de los aguardientes de ciruela de esta región. Así debe ser el aguardiente al estilo checo o centroeuropeo. Motička añade que el sabor del aguardiente de ciruela también depende de las variedades de la fruta. Solo en Chequia se trabaja con decenas de ellas. La fábrica Jelínek utiliza 9. En el sabor final también influye en qué zona concreta madura la fruta y si las variedades vienen mezcladas en la bebida o se trata de un producto de una sola variedad. Zikmund Jelínek nació en 1859 en la ciudad de Luhačovice y tras llegar a Vizovice se convirtió en director de una de las destilerías locales. En 1891 decidió establecer su propio negocio, cuyos productos registraban cada vez mayores éxitos en diferentes competiciones. Gracias a ello, Zikmund Jelínek llegó a ser uno de los personajes más destacados de la ciudad y concretamente de la comunidad judía a la que pertenecía. Por ejemplo, fue uno de los miembros fundadores de la Sociedad de Ahorros local y también iniciador de la construcción de la sinagoga de Vizovice. Después de casi 3 décadas de trabajo, Zikmund Jelínek entregó la gestión de la fábrica a sus 2 hijos, Rudolf y Vladimir. No obstante, sus opiniones en cuanto al negocio eran muy diferentes, hasta que 7 años más tarde decidieron separarse. Fue en los años 30 cuando a Rudolf se le ocurrió fabricar un aguardiente de ciruela kosher, es decir, un aguardiente que cumplía con los requisitos de las reglas alimenticias judías y estaba aprobado por el rabino. Cuando terminó la prohibición estadounidense en 1934, Rudolf Jelínek empezó a exportar sus productos al Nuevo Mundo. Miroslav Motička describió en entrevista para la Radio Čeka que las recetas tradicionales establecidas por el propio Rudolf Jelínek se respetan en la destilería hasta el día de hoy. Nuestro aguardiente de ciruela se destila 3 veces. Con la primera destilación obtenemos lo que llamamos Luther, que contiene entre un 20 y un 25% de alcohol. A continuación, lo volvemos a destilar una y otra vez y llegamos a un 70% de alcohol. Esto es muy importante para nosotros porque forma parte del proceso de fabricación tradicional de Jelínek. Rudolf Jelínek destilaba 3 veces porque comprobó que un mayor porcentaje de alcohol favorecía la maduración del destilado. Cuenta Motička que el aguardiente con un 70% de alcohol es bebible, sin embargo la fábrica Jelínek no suele embotellar un alcohol tan fuerte. Los aguardientes de Jelínek suelen tener entre el 45% y el 50% de alcohol. Tampoco se embotellan aguardientes frescos, dice Motička, porque en general necesitan reposar. De hecho, Jelínek nunca embotella destilados de ciruelas, albaricoques o cerezas con menos de 1 año de reposo, mientras que los de manzana o pera no pueden reposar menos de 9 meses. Y aquí concluye nuestro programa de hoy de Radio Praga Internacional. Agradecemos a Dagmar Hlídková y Jiří Matějček por su asistencia desde los controles. Díky Dášo a Jirko. Y antes de despedirnos, os recordamos que puedes escuchar el programa Chequia en 30 minutos en nuestra web espanol.radio.cz, en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También ya sabéis que nos podéis encontrar en varias redes sociales y nos podéis escribir a espanol@radio.cz. Una vez más, os damos las gracias a
todos por escucharnos y esperamos que estéis teniendo un muy buen jueves y un buen fin de semana largo por delante para los que estén en República Checa y un fin de semana normal para los que no.